Hemos ya anunciado bastante por la radio del tema de hoy y vamos a hablar acerca de los hijos. Tiene que ver con el hogar, pero tiene que ver también, por supuesto, mamá, papá e hijos. ¿Irán nuestros hijos con nosotros al cielo? Una pregunta muy desafiante, desde luego. Toda separación es siempre dolorosa cuando nos despedimos. Recuerdo que mi esposa nunca quería viajar a ver a su hermana en Buenos Aires porque dice, no me gusta la despedida. Y yo creo que no es solamente una persona, a muchos de nosotros no nos gusta la despedida. La separación entre esposos, por razones de viaje, lo que fuera, es triste. La separación también entre padres e hijos. Es muy triste, los padres se dan cuenta, no importa cuántos hijos tengan, que poco a poco van quedando solos. Los que están preparados, bueno, pero los otros. La separación debido a la muerte es otra separación. No solamente se separa el alma del cuerpo, sino que la persona corporalmente se separa de los suyos. La persona que muere causa mucho dolor, mucha tristeza, muchas veces a aquellos que la han amado tanto. Pero la peor separación está todavía en el futuro, no sabemos cuándo. En el momento del arrebatamiento habrá muchas separaciones ya. Repentinamente se separarán parientes, esposos, o sea, cónyuges, vecinos, en fin, se separarán entre sí. Hijos que se quedan, padres que se separan y se van, uno de los padres que desaparece con alguno de los hijos y cosas por el estilo. Ese en el rapto de la iglesia. Esta separación bien podría ser temporal, porque luego nuevamente la iglesia volverá con los suyos y volverán a verse en algún lugar, seguramente. Pero la separación eterna es realmente terrible y tendrá lugar. No conocemos los detalles, pero habrá separación. La muerte siempre significa separación. Nos separamos de Dios debido al pecado de Adán y Eva. Se produjo una separación espiritual. Nos separamos otra vez cuando morimos. El alma se va, el cuerpo se queda, separación. Y nos separamos, o habrá separación, ante el gran trono blanco, que se llama la muerte eterna, separación eterna, espiritual, física y eterna. Esto debemos tener en cuenta. Podría ser también que los familiares verán a algunos de los suyos al ser juzgados. Puede ocurrir que ante el gran trono blanco los padres vean a sus hijos. Los hijos van en una dirección, los padres en otra. Esta sin duda será la despedida más triste que jamás haya sufrido alguien en la vida. Esposos que se separarán para siempre. No quisiste saber nada. Tienes tú merecido, no queda otra. El Señor dijo una y otra vez, lago de fuego para unos, gozo eterno para otros. Hermanos, hijos de los mismos padres entre sí, unos son cristianos, otros no. Aquí todo parece normal. Padre que se separa para siempre de su hijo, entre sí se separan. Parientes, vecinos, amigos, colegas que se separan para siempre. Compañeros de trabajo, condiscípulos, todos ellos se verán por última vez. ¿Irán nuestros hijos con nosotros? Parece, al mirar lo que está pasando ahora, y la gente dice, fulana dio a luz, cuando realmente deben decir dio a tinieblas. Porque da la impresión que muchos padres hoy, sistemáticamente, se comprometieron, consciente o inconscientemente, para ofrecerle al diablo más habitantes en el infierno, como que todavía falta. Hay muchos que actúan así, al examinar la forma como los padres cristianos, aquí por favor, tratan hoy a sus hijos. Uno llega a esa conclusión. Estos padres quieren tener hijos porque quieren complacer a Satanás. El descuido de los hijos y las responsabilidades de los padres
no es un descuido menor, es un descuido eterno. Es extremadamente grave tanto para ellos como para los padres el descuidar a sus hijos en su tierna infancia. La separación eterna entre los padres y los hijos es un hecho. Algunos hijos ya murieron sin Cristo, sin perdón, sin vida eterna, ya se produjo la separación. Pero hay una resurrección para que física y en presencia de unos y otros se produzca la separación formal, definitiva. Qué triste. Ahora, ¿quién es responsable de la formación de nuestros hijos? ¿Será la iglesia? ¿El pastor? ¿Los maestros de la escuela dominical que enseñan desde los párvulos en adelante? ¿El Estado, el gobierno? ¿Los maestros de la escuela bíblica? ¿O esos que tienen las vacaciones y todo esto? Los únicos responsables son los padres. O los padres conducen a sus hijos al Señor y el Señor los lleva un día a su patria, al lugar donde Él fue a preparar, o los padres se verán privados de ellos por la eternidad. Hoy en día notamos que muchos padres quisieran procrear, pero no criar a los hijos. Procrear, sí, eso hacen los animales, los vacunos, los bovinos, todos los perros, los gatos. Ellos no se preocupan a dónde irán sus crías, pero nosotros no somos ni vacas, ni caballos, ni conejos, ni gatos, ni perros. ¿Cuál es nuestra actitud? Los hijos son responsabilidad de los padres. Y permítanme probarlo enseguida con la palabra de Dios, definitivamente. Dios dice en su palabra que los padres son responsables de sus hijos. Porque los hijos están más con sus padres que en ningún otro lugar. Ni en la escuela, ni en la iglesia, ni en el trabajo, porque todavía cuando hay que ganarlos para Cristo ni siquiera trabajan afuera, en ningún lugar. Porque los padres son, además, los que mejor los conocen. Y con quienes mayor confianza tienen los pequeños, es con los padres. He aquí algunos textos bíblicos. Cuando los israelitas allá estaban en Egipto y ya iban a salir de Egipto, Dios los instruyó para que celebraran la Pascua. Esto no lo voy a leer ahora, está en el libro de Éxodo, no hay ningún problema para entenderlo. Y además debían pintar el dintel de la puerta y los dos postes con sangre. Y escuchen estas palabras, Éxodo 12:22. El dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Esto es lo que dice en este versículo 22. Y en primer lugar, ellos debían sacrificar un cordero que tenían que tenerlo aparte ya por un tiempo. Todo esto se los instruyó a los padres, las familias, pero allí el padre era el responsable de hacerlo. Debían degollar determinado día al cordero que habían puesto aparte, tener un lebrillo, es decir, una palanguita para que la sangre esté allí. Llevaban lo que hoy llamaríamos una brocha, y con esa brocha pintaban los postes de la puerta y el dintel, el marco, digamos así. Cuando llegamos a Éxodo 12:21 leemos, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Espere un poco. Ellos debían tomar entonces todo esto y hacerlo porque esa noche serían destruidos, muertos los primogénitos, tanto en las familias como de los animales. Ahora, debían pintarla justamente antes de ir a dormir para que el ángel no destruyera a sus hijos. ¿Y por qué debían hacer esto? Bueno, el mismo versículo 23 de Éxodo 12 dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes,
pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Éxodo 12:23. Este sacrificio apunta hacia Cristo, el Cordero de Dios. Todos sabemos esto. Los cristianos de ciertos años saben que este sacrificio del Cordero apuntaba hacia el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Y los padres tenían la responsabilidad de prevenir que el ángel destructor destruya al primogénito en esa familia. Los únicos responsables eran los padres, mayormente el papá. Nadie es más responsable de su familia que el papá, en todo sentido de la palabra, en sentido material, físico, la salud de ellos, intelectual, la preparación académica y muy especialmente en lo espiritual. Ahora, pasó el tiempo. No mucho después que ellos hicieron esto, Dios les dio una instrucción que aquí viene muy bien para que sepamos por qué los padres tienen que ser los primeros en comunicar el Evangelio y llevar a Cristo a sus hijos cuando tienen 3, 4, 5, 6 años. Y no me vengan con el cuento que estos son muy pequeños. Yo tengo hijas y tengo nietas. Tal vez no parezco abuelo, pero tengo nietas. Y yo bauticé a mis hijas y a mis nietas, 2 de ellas. Pero hay que ver cuán claramente entienden lo que es el Evangelio. Escuchen ahora esto. Éxodo 12, 26 al 28. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este vuestro rito? O este rito vuestro. Vosotros responderéis, los padres, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Esto está en Éxodo 12, 26 al 28. Ahora, Éxodo 13, 14 al 16. Y cuando mañana, pasaría el tiempo, ¿verdad?, te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. ¿Qué debían hacer ellos? Allí estaban Moisés y Aarón. Bien podían ellos encargarse del aspecto espiritual, pero Dios no dice eso. Dice, el día de mañana los hijos de ustedes le van a preguntar, papá, ¿por qué llegaba la Pascua? Y hacían la misma cosa. Primero el papá decía, hijos, tenemos que sacar este cordero. A ver, fíjense, no tiene ninguna tacha, no tiene ningún defecto. Este cordero tiene que estar aparte por tantos y cuantos días. Y después lo vamos a sacrificar. ¿Por qué lo haces? Lo vamos a sacrificar y con la sangre vamos a pintar los 2 postes de la puerta y el dintel. Y el papá lo hacía. Y entonces era una buena oportunidad para decirles cuál era la razón y quién tenía que comunicar a los hijos cuál era el significado de esta costumbre de llegar a la fecha y siempre matar un cordero. Y el papá tenía que decir, hijo, te voy a explicar. Nuestros antepasados estuvieron en Egipto, eran esclavos, y un día Dios quiso librarnos de allí y nos dio esta tierra, aquí donde estamos ahora. Él nos trajo aquí para no matar a un niño hebreo, el primogénito. Él nos dijo que teníamos que llevar esta sangre.
y teníamos que pintar, y que cuando el ángel destructor pasaría, tal vez a medianoche, mataría en otras casas, pero no en la nuestra. Y siempre funcionó. Y Dios nos dijo que tenemos que ir practicando esto. Tal vez el papá no sabía que esto derivaría en la muerte de Cristo Jesús. Pero era responsabilidad de los padres predicarle a sus hijos, enseñarles esto. Es muy fácil para los padres evangelizar a sus hijos. Muy fácil. Primero por la edad. Segundo por las oportunidades. Están siempre con ellos. No tienen que pedir permiso. ¿A qué hora puedo visitarte para hablarte de algo? No sé si te gusta o no. Tercero, por la confianza que ya hay entre padres e hijos. Se supone que como cristianos somos padres cristianos de verdad. Sin duda Dios sabía lo que era mejor. Y dijo, cuando tu hijo te pregunte, ¿por qué no lo derivó a los líderes levitas? A Moisés y a Aarón. Y toda una tribu de levitas había. No, lo derivó a los padres. La palabra de Dios insiste en esto, del deber de los padres, de llevar a sus hijos a los pies del Salvador. Ya desde el Antiguo Testamento, los hebreos sabían muy bien que ellos eran los responsables de sus hijos. Por ejemplo, en Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esto está en Deuteronomio 4:9. ¿A quién está hablando aquí? A los padres. Y luego pasamos de aquí a Deuteronomio 6, versículos 6 y 9, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo tiene que ver con la familia, la casa, las cuatro paredes, los hijos, cuando se acuestan, cuando se levantan, todo tiene que ver con ellos. Cuánta responsabilidad la de los padres. Asegúrese de que los hijos recibieron su porción de la palabra en el momento oportuno. Y asegúrese que la recibieron también antes de acostarse, por la mañana y antes de acostarse. Qué bueno cuando el padre y a veces la madre va hacia la cama de su hijo o su hija y dice, vamos a orar juntos. Ora por ellos. Estando en tu casa y andando por el camino, lo de las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bien, podríamos reemplazar por textos en la sala de estar, en la cocina, en los dormitorios donde están ellos. No necesitamos de otra forma, ya tenemos la Biblia escrita, ellos no tenían. ¿Cómo lograr esto? El versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, no mente. Cuando esta palabra es la que impera en el corazón del padre y de la madre, no habrá problemas. ¿Sabe lo que esto significa? En primer lugar, los padres deben ser totalmente saturados de la palabra de Dios, si no, no tienen nada que dar. Sí, pueden hablar, ser buenos, comprarles juguetes, qué fácil que es eso, meterlos en la piecita de ellos allí, que miren televisión o algo así, y naturalmente Satanás se encarga de ellos. Los padres deben ser conocidos por sus hijos como lectores de la Biblia. Hoy alguien me pidió esa Biblia para niños. Bueno, hay una Biblia que no es nada malo, tiene unas figuras y todo para atraer la atención de los chicos. No soy muy partidario de esto, pero porque lo mejor es que se use la misma Biblia que usan los padres ya con los hijos, pero que les ayuden en la comprensión.
Los padres deben ser quienes más hablen a sus hijos de Dios. Nadie tiene que ser el primero porque puede decirle cualquier disparate y enseñarles lo que no deben. Y cuidado, que los hijos captan y tienen mucha mejor memoria que nosotros los mayores. Y si alguien que no corresponde y usted no sabe qué es lo que le va a enseñar, le enseña mal, difícilmente usted cambie luego. Los padres deben santificar el día del Señor, es decir, apartarlo para congregarse. Los hijos mañana van a preguntar: mamá, papá, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia cada domingo? Decía una sobrinita mía: siempre culto y culto. Así son los chicos. Los padres tienen que explicar por qué siempre culto y culto. Los padres deben vivir la palabra de Dios en sus relaciones diarias, porque los hijos son muy buenos observadores y de repente ven y oyen mucho más y mucho mejor de lo que usted piensa. Y lo mismo debe verse también en su conducta para con los vecinos y otros. El salmista dice esto, Salmo 78, 5 al 7. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, es decir, nuestros antepasados, que las notificasen, ¿a quién? A sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Es una cadena de mensajes que va de padres a hijos, hijos a sus hijos y los otros a los suyos, y así va. Si usted cree que no está capacitado para enseñar la Biblia a sus hijos, entonces tampoco está capacitado para procrear hijos sin Biblia y sin el conocimiento de Dios. Los padres tienen una maravillosa oportunidad para aprender a hablar a otros del perdón de Dios y la vida eterna. ¿Por qué no comenzar con los hijos? Los pequeños escucharán con mucha atención y entenderán, porque los padres pueden acompañar la enseñanza con la conducta. Las dos cosas al mismo tiempo. Aquí está la teoría y la práctica. El pastor no lo puede hacer porque no ve a esos chicos todo el tiempo. La maestra que los enseña, ya sean párvulos o principiantes o primarios, tampoco lo puede hacer. Los padres son los únicos que pueden hacerlo. Si no sabes cómo explicarle al chiquito el amor de Dios, muéstrale con tu conducta y él entenderá, o ella. Si lo dejas al cuidado de Satán, que algunos llaman televisión, él se encargará de enseñarles la violencia, los berrinches, los gritos, los pataleos, el alcohol, las drogas, el cigarrillo. Hay un maestro siempre disponible y se ofrece dejarle a usted y a su cónyuge en paz. Yo me encargo de tus chicos, deja por mi cuenta. Y es exactamente lo que usted hace. ¿Cuánto cuesta cuidar a un siervo de Dios? ¿Puede una madre, una abuela o madre y abuela criar a un hijo para el Señor? Bueno, si el padre no existe o no responde o no es cristiano, aquí está la palanca de la mamá y la abuela. Una madre y una abuela trabajaron sobre la vida de un muchacho llamado Timoteo. Y cuando llegamos al capítulo 16 de Hechos 1 y 2, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Esto en Hechos 16, 1 y 2. Notemos que, por lo visto, el papá de Timoteo no solamente no era judío, sino que él era griego, era gentil, y probablemente no era cristiano. Por eso no van a criar al hijo. Bueno, la abuela ayudó a la hija
Y entre las dos criaron a ese hijo y nieto respectivamente, que era Timoteo. ¿Quién se ocupó entonces de Timoteo? Siempre en la casa. La abuela evidentemente vivía con el nieto y ahí estaba también la mamá de Timoteo, y ambas lograron lo que difícilmente hubiera hecho el papá. Él era griego y muy probablemente no era cristiano. ¿A qué se debe que daban buen testimonio los hermanos de Timoteo? No solamente estas dos mujeres le enseñaron la parte teórica, sino que también le enseñaron cuál debe ser el testimonio de un cristiano. Y cuánto bien hizo Timoteo en la obra y cuánto le ayudó a Pablo. Pasaron los años y Timoteo fue un gran hombre de Dios. En 2 Timoteo 1, 3 al 5 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Quién? Pablo ora por Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí tenemos el secreto de lo que era Timoteo. Pablo se acordaba de sus lágrimas, probablemente era una despedida. Pablo recordaba a Timoteo en sus oraciones, día y noche. Dichoso el hombre que puede tener a alguien que le respalde con oraciones, alguien del tamaño de Pablo. Pablo deseaba verlo porque lo recordaba, dice, sus lágrimas. Y Pablo le dice que él tiene una fe no fingida, es decir, lo que él predicaba lo vivía. Y Pablo dice que las lágrimas de Timoteo le llenaron de gozo. Pablo le dice que esa fe no fingida de él, Timoteo, él había heredado de su mamá y su abuela. A ver, mamitas y abuelas, cómo andan las cosas. Pablo dice que teniendo en cuenta de las personas que lo avergonzaron, su madre y abuela respectivamente, estaba seguro de que la misma fe de Timoteo no era fingida. La vergüenza de muchos que tienen por causa de sus progenitores era la evangelización que aprovecharon la abuela y la madre para formar a un siervo de Dios. ¿Cuánto cuesta un hombre de Dios? 2 mujeres trabajaron, esas sí que eran pastoras. Dar como resultado a un hombre como Timoteo debían ser mujeres realmente rendidas al Señor. Este es el verdadero pastorado de cada madre y cada abuela. ¿Quiere usted ser pastora? Ahí está. Busque a un Timoteo. Forme a su hijo como una réplica de Timoteo. Algunas preguntas. ¿Cuánto tiempo sus hijos pasan con ustedes los padres o con uno de ustedes cada día? Otra. Cuando no están con ustedes, ¿quién los acompaña? ¿Lo saben? Luego, ¿qué ven y oyen sus hijos, por ejemplo, en televisión? ¿Qué impacto tienen en ellos la televisión, por ejemplo? ¿Usan ellos palabras groseras que ustedes nunca las usaron? ¿Saben quién los enseñó? ¿A qué edad los hijos ya pueden recibir a Cristo como Salvador personal? 4, 5, 6 años. Depende de la criatura cuán rápida es para entender. ¿Por qué hay tantos jovencitos y jóvenes sumidos en vicios como el alcohol, el tabaco, las drogas, etcétera? ¿Qué está pasando? ¿Conocen ustedes, los padres, a los amigos de sus hijos? Los que vienen a jugar. ¿Y de dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Cómo hablan? ¿Qué hablan? ¿Cuándo fue la última vez que uno de los padres oró con los hijos o que lo hizo toda la familia junta? Sería mucho mejor. Otra pregunta. ¿Estimulan ustedes a los padres, o los padres, mejor dicho, a sus hijos
para que lean la Biblia. Cuando en mi casa llegó esa idea de leer la Biblia, se comenzaron a leer la Biblia. Cada uno por fin tenía su Biblia o su Nuevo Testamento. Yo tenía un Nuevo Testamento de estos chiquitos. Leía solo para decir, leí todo Mateo, pero no entendí nada. Tenía como 13 años, pero yo no iba a una iglesia donde enseñaban algo. Recuerdo muy bien que me dio mucha pena que Jesús, que era mi héroe, de repente lo llevaran, lo crucificaron. Ay, eso sí que no me gustó. Ni la resurrección resolvió ese problema. A mi edad. No pasó mucho tiempo, a los 15 años yo ya llegué a ser miembro de la iglesia. Pero todo el mundo lee la Biblia, y 2 hermanos míos también leían, y luego contaban. Entonces uno decía, hablaban ya del libro de Reyes, de Samuel, Reyes, Crónicas y todo eso, que son capítulos largos, libros largos. Y entonces conversaban, yo leí tal cosa y tal otra cosa. Entonces el otro se daba cuenta que ya el otro estaba adelantado. Iba y leía más capítulos para leer más. No importa si los hijos leen por competencia, por leer antes, por terminar, que lean. El problema es animarlos, estimularlos, para que lean la Biblia. ¿Están seguros ustedes, los padres, que el Señor recogerá a la iglesia? Si la recogiera hoy, toda la familia irá a la presencia del Señor. No, mire usted, yo no puedo estar seguro. Sí que puede. Si su hija o su hijo recibió a Cristo pudiéndolo hacer, porque si una criatura tiene 2 o 3 años, tal vez no lo pueda hacer. ¿Cuáles podrían ser las preguntas de nuestros pequeños? Porque en Éxodo dice que los padres deben explicar bien el significado de la sangre en el dintel de la puerta, los 2 postes. ¿Cuántos padres que me escuchan están alertas y dicen, yo tengo que contestar a mi pequeño porque me está preguntando? ¿Cuál es generalmente la respuesta? ¡Ay, no me molestes! Porque, por un lado, masca chicles, esa burbuja que sale, no sé cómo lo llaman ustedes, y está mirando algo. ¡No me molestes! El daño que hace, ni cuenta se dan. He aquí algunas preguntas que los hijos hacen a los padres. Ninguna es muy difícil. ¿Por qué debemos leer la Biblia? ¿Qué padre no puede contestar esto? ¿Por qué cada domingo vamos a la iglesia? Mis amiguitos no van. ¿Qué contestarles? ¿Por qué cantamos todos en el templo? Y el pastor predica y largo. La cuarta pregunta. ¿Por qué nosotros no debemos divertirnos como los otros chicos? ¿Por qué siempre hablan de diezmo, de ofrendas, de dinero que se debe llevar cada domingo? Y ustedes, papá y mamá, preparan ese dinero y dicen, esto hay que llevar. ¿Por qué hay que hacerlo? Entonces hay que contestar a los chicos. Ellos quieren saber. ¿Qué es diezmo? ¿Y qué es ofrenda? ¿Quién no puede contestar eso? Yo no creo que haya alguien ya padre que no pueda contestarlo siendo cristiano. Luego, ¿qué es eso de recibir a Cristo como Salvador? ¿Debo yo hacerlo? Bueno, es muy sencillo. Tú tienes que creer en Él. Mira, Él murió por tus pecados, Él nunca pecó, etc. ¿Y qué es pecado? Le preguntará. Bueno, cuando tú desobedeces o mientes, tú pecas. Eso sí, porque no falta desobediencia y mentira, ¿no? En la vida de los chicos. Luego, ¿por qué nosotros siempre damos gracias por los alimentos? Y cuando yo estoy en la casa de mi amigo, y a veces la mamá de él me invita a comer, allí nadie se inclina para orar. ¿Qué oportunidad para decirle por qué? La Biblia dice que hay que dar gracias por todo. Hay mucha gente que no tiene alimento. Y nosotros tenemos que dar gracias, ser agradecidos. Otra pregunta. ¿Cómo puedo yo recibir a Cristo? Ahora mismo puedes recibirlo. ¿O es cierto que hay infierno y que hay cielo y que unos van al cielo y otros van al infierno?
Yo no creo que los padres no puedan contestar esto. ¿Por qué es malo decir malas palabras? ¿Qué es pecado? Ya dijimos. ¿Es cierto que Dios nos ama a todos? ¿Que a mí me ama? El chico pregunta. Y si yo me porto mal, Dios ya no me ama más. Aquí es donde muchos padres cometen el error. No esperan que pregunte. Le dicen, mira, Dios no te quiere o te portaste mal. Eso no es cierto. Primero, no va a ganar nada usted. Segundo, es mentira. Dios nos sigue amando. ¿Cuántos de nosotros, a ver los padres, que siempre se portan bien? Ni levante ni un dedo, no digo ya la mano. Dios te ama y le da pena. Él sufre cuando te ve cómo te portas. Viste, mentiste, pídele perdón. Una oportunidad tremenda para hacerle ver cuál debe ser su proceder. ¿Por qué yo tengo que ir a la escuela cada día y a estudiar? Eso es fácil. Tienes que ir porque mañana no vas a saber hacer las cosas que tendrás que saber y entonces, ¿qué va a pasar? Pero hay algo más. Un día hay preguntas que los padres tendrían que hacerle a Dios y lo harán. Padres cuyos hijos no irán con ellos, porque este es el programa de Dios. Primero, el arrebatamiento de la iglesia. Llega después el milenio y más allá, al cumplirse los 1000 años, tendremos que acompañar al Señor, que ha de juzgar sentándose, lo que la Biblia dice, sobre un trono blanco, y allí se decide la parte final, públicamente. Esto está varias veces registrado en la Biblia. Allí estarán los hijos y los padres, los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, nietos, bisnietos, etc. Y allí es donde se decidirá. Y cuando los padres vean que sus hijos no van con ellos al cielo, harán preguntas. ¿Por qué, oh Señor, nuestro hijo no quiere servirte? Respuesta, porque ustedes tampoco le sirven. Usted puede ser cristiano. Una cosa es ser cristiano y ser salvo y otra cosa es servirle. ¿Por qué nuestro hijo miente? Respuesta, porque ustedes también mienten y él lo sabe. Pregunta tercera, ¿por qué nuestro hijo es rebelde y no nos respeta ni acepta nuestros consejos? Respuesta, porque ustedes como padres tampoco me respetan y yo soy padre de ustedes. No hacen caso a mis enseñanzas y se han rebelado contra mi palabra. Cuarta pregunta, ¿por qué nuestro hijo está comenzando a tomar y podrá llegar a ser un alcohólico? Respuesta, porque los ve a ustedes tomar una que otra copita de alcohol. Quinta pregunta, ¿por qué nuestro hijo nunca a él lo hemos visto por lo menos nunca, orar? Respuesta, porque ese hijo de ustedes tampoco los vio a ustedes orar. Sexta, ¿por qué los modales de nuestro hijo, los modales, son tan irreverentes y no parece que te ama ese hijo mío? Respuesta, porque ustedes los padres tampoco son reverentes, ni hacen caso a mi palabra, aunque dicen ser mis hijos. 7. ¿Por qué nuestro hijo no desea asistir a los servicios dominicales? Y si lo hace, no parece gozar de la comunión conmigo o contigo y con los demás hermanos. Respuesta, porque ustedes los padres también lo hacen como rutina, no gozan de la comunión conmigo y con los demás hermanos. La octava pregunta, ¿por qué la música que escucha nuestro hijo nos aturde, nos desagrada y nos incomoda? Respuesta, porque ustedes nunca le enseñaron el valor de la música decente, cristiana, ya que todo lo que oía en la casa era sonidos de televisor. Novena pregunta, ¿por qué las paredes del dormitorio de nuestro hijo
están cubiertas con fotografías de nudismo, de artistas, de deportistas, y no aparece un solo texto bíblico. Respuesta: porque ese hijo esperó muchos años que ustedes cubrieran, siquiera con algunos versículos de la Biblia, esas 4 paredes, pero ustedes no lo hicieron. Pero ahora ya es demasiado tarde. 10ª pregunta: ¿por cuánto tiempo más tendremos que soportar la conducta insoportable de nuestro hijo? Respuesta: las cosas serán así hasta que ustedes o él mueran. Pregunta número 11. ¿Por qué nuestro hijo no te ama, Señor? Respuesta: porque ustedes tampoco me aman, aunque aparentan hacerlo. Pero el hijo del que me hablan no aparenta amarlos, por lo cual es menos hipócrita, porque los aborrece y lo demuestra, que ustedes. 12. ¿Por qué nuestro hijo no se interesa en ofrendar para las misiones, ahora que trabaja y ya tiene un buen puesto? Respuesta: porque ustedes los padres, siendo tan tacaños y materialistas, han sido siempre indiferentes y mezquinos, y el hijo simplemente sigue las huellas de los padres. 13. Señor, y ahora, ¿por qué nuestro hijo se va al infierno, al lago de fuego, y nosotros al cielo? Respuesta: porque ustedes nunca le mostraron el camino al cielo. Hermanos, estuve viendo una ilustración de Adolfo Robleto. Adolfo Robleto fue un bautista muy fiel cristiano. Recuerdo haber escuchado muchos de sus programas por radio. Y él dice: hace varios años me encontraba en el aeropuerto de San José, Costa Rica, esperando que por los altoparlantes anunciaran la partida del avión en que viajaríamos aquella mañana. En el amplio salón de espera había más de 100 personas y un murmullo de voces que daban vida al ambiente. Se esperaba el vuelo en cualquier momento. De pronto se oyeron los gritos angustiosos de alguien que corría desesperado de un lugar a otro. Era un niño como de 7 años que, envuelto en lágrimas, decía: papá, papá, ¿dónde estás, papá? Me dejaste solo. Una escena de brazos de hombres y de mujeres se estiraron para tomar al niño. Algunos compadecidos, otros diciendo: ¿de quién es ese niño? ¿Por qué lo abandonaron? Pero el niño no se consolaba. Seguía llorando y preguntando en vano: papá, ¿qué se hizo de ti? ¿Dónde estás? Ven pronto, estoy perdido. Aquellos minutos se hicieron eternos, pero pasaron. Por fin, el padre del niño apareció, aparentemente tranquilo, caminando por allí, viendo algunas cosas. Hijo, estoy aquí. Y lo levantó. Esta es solamente una escena en un aeropuerto. ¿Cuáles no serán las escenas ante el gran trono blanco cuando comparezcamos allí? Hermanos, si hay algo de que debemos preocuparnos, es realmente de nuestros hijos. El mayor tesoro que tenemos es la familia, son los hijos. Hace algún tiempo yo leí un informe de una oración en el Senado de Kansas, en Estados Unidos. Invitaron a un pastor que, si hubieran sabido la forma como iba a orar, nunca lo habrían llamado. La oración de él quiero entregarles ahora, porque refleja el mundo en el que vivimos. Y esta oración es de un hombre que vive en un país que hasta hace algunos años se llamaba cristiano. Eso es lo que él dijo.
Él se llamaba Joe, o se llama, seguramente vive todavía, Wright. Señor, dijo él, venimos delante de ti este día para pedirte perdón y para pedir tu dirección. Sabemos que tu palabra dice, maldición a aquellos que llaman bien lo que está mal. Y es exactamente lo que hemos hecho. Hemos perdido el equilibrio espiritual y hemos cambiado nuestros valores. Hemos explotado al pobre y hemos llamado a eso lotería. Hemos matado a nuestros hijos que aún no han nacido y lo hemos llamado libre elección. Hemos abatido a nuestros condenados y lo hemos llamado justicia. Hemos sido negligentes al disciplinar a nuestros hijos y lo hemos llamado desarrollar su estima personal. Hemos abusado del poder y hemos llamado eso política. Hemos codiciado los bienes de nuestros vecinos y eso lo hemos llamado tener ambición. Hemos contaminado las ondas de radio y televisión con mucha grosería y pornografía y lo hemos llamado libertad de expresión. Hemos ridiculizado los valores establecidos desde hace mucho tiempo por nuestros antepasados, y esto lo hemos llamado lo caduco y lo pasado. Oh Dios, mira en lo profundo de nuestros corazones, purifícanos y líbranos de nuestros pecados. Amén. Gran cantidad, varios de los que estaban en el Senado salieron, se ofendieron, porque dio en la tecla. Mucho se menciona a los chicos, los no natos, los indeseados y los abandonados. Aquí hay algunas consideraciones. Permítame compartir con usted. ¿Son los padres los responsables de sus hijos? Sí. De acuerdo a lo que hemos leído en Deuteronomio 4:9 y 6:6, sí. Los padres no serán condenados por sus hijos. Los hijos llevarán la culpa suya y los padres lo suyo. Pero los padres son culpables de la perdición de sus hijos. En Deuteronomio 24:16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Llegará el día de la separación final y eterna entre padres e hijos. Entonces será demasiado tarde corregir lo que no se hizo en su tiempo. Hay suficientes años, por lo menos desde que nace la criatura hasta los 10 años, no más allá. Hay que tratar de llevarlo a Cristo. Es demasiado grave el pecado de los padres que descuidan a sus hijos. En Marcos 9:42, Jesús habla y dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Los padres deben disciplinar a sus hijos con amor y con firmeza al mismo tiempo, y ser también disciplinados. Los hijos deben aprender de sus padres qué sí y qué no, por qué sí, por qué no. Ellos van a escuchar. Cuando los hijos mienten, se portan mal o usan palabras groseras, los padres deben corregirlos y deben exigir un arrepentimiento de parte de ellos. Si los padres no están dispuestos a disciplinar a sus hijos por algo malo que hagan, no deben amenazarlos,
ni prometerles ningún tipo de castigo si no lo van a aplicar. Si el hijo se arrepiente ante los padres, confiesa que ha llevado algo, ha robado algo, ha dicho una palabra, no se debe castigarlo por eso, porque nunca más ese hijo va a confesar, va a saber, papá me va a castigar. Ese no es el principio que enseñan hoy los que orientan a los padres, la mayoría, dicen que hay que castigar porque dicen que Dios no dejaba sin castigo al culpable. Esa no es la manera. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El Señor no solamente perdona, sino que restaura. Los padres no pueden ir más allá del Señor, no son más sabios ni más santos. No hay mejor manera para disciplinar a sus hijos que darles responsabilidades y exigirles el cumplimiento. Con esto enseñan una gran lección que se llama disciplina. Por ejemplo, si es arreglar su camita, vea que lo haga. Si es colocar sus zapatos en determinado lugar, vea que lo cumpla. Si es barrer el piso, tiene que hacerlo. Si es saludar a un visitante, como corresponde, que lo haga. Si es leer la Biblia a cierta hora, que lo haga. Si es la hora de desayuno, esa es la hora. Y si no viene, no hay desayuno, recién a mediodía, si es que hay otra comida. Si es la hora de tomarse la ducha, hay que exigirlo. Colocar la ropa en cierto lugar, ropa que sea de lavar, etc. Disciplina, algo muy sencillo, pero hay que exigir que se haga. Nuestros hijos pueden ser para nosotros, los padres, bendición o maldición, alegría o tristeza, orgullo o vergüenza, compañía o estorbo. Somos nosotros, los padres, quienes forjamos a un delincuente más, un alcohólico más, un cliente de la cárcel más, alojamiento gratis, ¿verdad? Un degenerado y atrapado en los vicios de bajas pasiones y promiscuidad, o bien pueden ser padres de un hombre de bien, un ciudadano respetado por su contribución a sus semejantes, ya sea en la medicina, en la agronomía, en alguna industria, como educador, estadista o un hombre de Dios, como pastor y maestro de la palabra de Dios, preparando a otros para el servicio del Señor. Usted decide en buena parte qué será su hijo. Los padres deben tratar de ser doblemente padres. Padres físicos y padres espirituales. Dichoso el padre y la madre que son celosos por ser ellos mismos quienes llevan a sus hijos a los pies del Señor. La época cuando los hijos son más propensos a recibir al Señor es antes de los 8, 9 o 10 años. Ese es el momento. Y es cuando ellos están con sus padres. O somos doblemente padres, o habremos engendrado un miembro más para la familia del infierno, como decíamos al comienzo. Dice en Proverbios 17:21, el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El insensato y el necio es producto de un padre necio e insensato. Y tenemos que pensar, ¿en qué dirección vamos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Cómo nos vamos a comportar? En nuestro mensaje anterior yo les dije algo, un poquitito, sobre la ley que salió en California sobre la protección del homosexualismo. Yo dije solamente parte, pero permítanme decir un poquitito nomás acerca de esto, que realmente me parece a mí que vamos rápidamente a una situación donde el homosexualismo aumentará en gran manera. La Asociación Psicológica Americana
tiene una sección de preguntas y respuestas en su página de internet que trata con la orientación sexual. En la pregunta, ¿es la orientación sexual algo que podemos elegir? Ellos responden, ningún ser humano puede elegir ser homosexual o heterosexual. Para la mayoría de personas, la orientación sexual emerge en los primeros años de la adolescencia, antes de cualquier experiencia sexual. A pesar de que podemos decidir si actuamos o no en conformidad con nuestros sentimientos, los psicólogos no consideran la orientación sexual como una elección consciente que puede ser cambiada voluntariamente. Otra pregunta. ¿Puede la terapia cambiar la orientación sexual? Respuesta. No, la realidad es que la homosexualidad no es una enfermedad. No requiere tratamiento alguno, porque no se puede cambiar. ¿Qué significado tiene esto para los que leen eso? La investigación actual de orientación profesional o orientaciones profesionales, como la Asociación Nacional para la Investigación y Terapia de Homosexualidad, cuestionan la posición de la Asociación Psicológica Americana en favor de los homosexuales. Lamentablemente, los homosexuales han usado esta idea falsa, en particular, para luchar por leyes antidiscriminatorias y conseguir una protección especial legal en favor de la aberración. También han usado este reclamo fraudulento para impulsar programas homosexuales de reclutamiento en las escuelas públicas y con el pretexto de proveer planteles seguros para homosexuales adolescentes. Los homosexuales también han exigido entrenamiento para esos que rechazan el comportamiento homosexual. Les decía yo que un pastor en Londres tuvo que ir a recibir orientación cómo recibir y tratar y mimar a los homosexuales. Y por último, déjenme decir esto. Definitivamente, los padres que no asumen el papel que les corresponde, ambos, en la familia, hay gran probabilidad de que su hijo o hija sean lesbiana u homosexual respectivamente. Allí es donde el homosexual no nace, como no nace el borracho, se hace. Como no nace el mentiroso, se hace. Es decir, él no miente, él va a mentir o no. Estafador, homicida, se hace. Decide matar, decide mentir, decide engañar. El doctor Spitzer está ahora convencido de que los hombres y mujeres que tienen una orientación homosexual pueden cambiar mediante la terapia. Sus descubrimientos más recientes fueron publicados en las páginas 403 al 417 de los Archivos de Comportamiento Sexual, volumen 32, número 5, de octubre de 2003. La Asociación Nacional para la Investigación y Terapia de la Homosexualidad resume sus descubrimientos en su página de Internet. El doctor Spitzer entrevistó a unos 200 hombres y mujeres que denunciaron, ser, cambios de orientación homosexual a heterosexual, que han perdurado por 5 años y hasta más. Según Spitzer, sus descubrimientos muestran que los profesionales de la salud mental deben parar de moverse en la dirección que prohíbe la terapia que tienen en mente, un cambio de orientación sexual. Para nosotros eso no es problema.
llevamos a Cristo al pecador y cualquiera sea el pecado. La homosexualidad no es peor que cualquier otro, que por ejemplo el Don Giovanni, la misma cosa, el adulterio, la fornicación, no se puede dejar. Nació usted adúltero, nació fornicario, nació un Don Juan, potencialmente todos, pero usted poco a poco llegó a hacerlo. Un día usted decidió fornicar, decidió adulterar, decidió matar, decidió mentir. Usted decidió, es su decisión. Nosotros los padres deberíamos de proteger realmente a nuestros hijos. Yo me doy cuenta que hay extrema necesidad para eso y yo ni sé cómo explicar este problema. En una de los incendios, donde especialmente creo que fue en Sequoia Park, el Parque Sequoia se llama. Hay muchos árboles muy altos y cuando el incendio, hay incendios terribles eso, porque hay muchos pinos y secuoyas que son, cómo quema eso. Encontraron a un ave, yo ya no recuerdo cuál era, pero era al del tipo gallina, tenía a su cría. Cuando comenzaron a escarbar, encontraron que el ave esa estaba totalmente calcinada, pero abajo estaba con vida su cría. Así protegen los animales, las hembras, a sus pequeños. Nos ganaron a nosotros. Que yo sepa, no sé si hay homosexual entre caballos, toros, perros, perras, lesbianas. Que yo sepa, todos, macho es macho, hembra es hembra. ¿Cuál es la razón por qué entre los hombres hay? Así es como Satanás poco a poco. ¿Vieron ustedes algún caballo mirar televisión? ¿Vieron algún potrillo andar con uno de esos internet y mirar? ¿Vieron a algún toro entrar en un mercado de pornografía? ¿A un perro? Ellos no se nutren de esto. Están por encima de nosotros. Nosotros estamos por debajo de ellos. Usted no tiene más que leer desde el versículo 18 en adelante, el capítulo 1 de la Epístola a los Romanos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Pedimos que tú la graves en nuestro corazón. Te hemos ofendido. Claro, hemos descuidado nuestras familias, nuestros hijos. No hemos hecho lo que debíamos haber hecho. Pero qué bueno que tú nos das una oportunidad. Podemos todavía doblar nuestras rodillas, aun cuando los hijos ya sean también padres. Y tal vez podemos trabajar sobre la vida de nuestros nietos, si no lo hemos hecho con los hijos. No sabemos a veces ni cómo presentarnos delante de ti. ¿Qué decirte? Porque no podemos justificarnos. Sabemos demasiado, pero muy poco hacemos. Entendemos, pero nos hacemos los no entendidos. Ayúdanos. Despiértanos. Oh Dios, que no estemos esperando que las leyes cambien. Si van a cambiar, será para peor de lo que ya tenemos. Y aunque aquí no hayan leyes como las hay en algún estado de otros países, muy pronto será lo mismo, si no lo es ya, sino aún peor. Enséñanos pues a depender de ti. Ayúdanos a confiar en ti y en tus promesas y de verdad amar a nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén.